Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, con la conducción del contador Daniel Darriel. Impacto Económico, las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Clarity Laboratorios SRL. Bienvenidos, gracias por estar. Hoy vamos a continuar compartiendo las entrevistas que grabamos en el marco de la Argentina Oil and Gas. También vamos a dialogar con dos integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén, institución que está organizando las terceras jornadas de responsabilidad y balance social. Y el primer tema tiene que ver con lo siguiente. Estamos a días de las elecciones presidenciales. Esto amerita una reflexión. Sin duda, el voto es un componente fundamental de la democracia, no el único, pero un componente clave, y por eso nos pareció interesante dedicar un espacio a la reflexión, al análisis. Para ello convocamos a Leardo Laría. Él es abogado, periodista, ensayista, autor, entre otros, del libro La religión del populismo. ¿Cómo estás, Leardo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por supuesto, siempre es un gusto dialogar con vos. Bueno. Leardo, para comenzar te pediría un breve diagnóstico de lo que ha sido a tu juicio el nivel de calidad institucional de este gobierno. Bueno, yo comparto una vieja caracterización sobre lo que es la problemática institucional de Argentina que hizo Carlos Nino hace ya 20 años, ¿no? Él escribió un libro que se llamaba Un país al margen de la ley. Sí. Y el problema principal de la Argentina es el problema de la anomia, es decir, el incumplimiento sistemático de la ley. Nino añadía que nuestra anomia es una anomia boba, porque este acostumbramiento a no cumplir con la ley, lo que genera, en definitiva, es ineficiencia en todos los planos, claro, en todos los aspectos. Entonces tenemos un grave problema de falta de calidad institucional. Y a pesar de que la presidenta al comienzo de su mandato hizo una promesa de que iba a mejorar la calidad institucional, ha pasado todo lo contrario. Es decir, ha habido intentos de ocupación del Poder Judicial, falta de respeto a la división de poderes y sobre todo el uso que se hace del aparato del Estado. Sí. Es decir, el aparato del Estado se convierte en una especie de propiedad del que tiene el poder, de quien detenta el poder, y no hay límites. Y lo vemos los ataques sistemáticos a la prensa libre, es decir, cómo se han utilizado los organismos del Estado, de control del Estado, para estar agrediendo permanentemente a la oposición. Y bueno, el uso y abuso de los recursos públicos, las famosas cadenas, donde no se tienen en cuenta los límites que establece la propia Constitución, claro, o la ley. Bueno, lo que se conoció en estos días del espionaje, que ya era algo que se sabía, pero se hizo más explícito, de vigilancia a políticos, jueces, periodistas. Bueno, pero esto es constante, es decir, es permanente. Es decir, el problema es que cuando los gobiernos no se ajustan a la ley, es decir, lo que brindan al conjunto de la sociedad es un ejemplo de desprecio a la ley. Claro. Y eso entonces después se traduce, y lo vemos, se cortan calles o se ignoran las reglas del tránsito. Es decir, hay un fenómeno que es muy amplio de incumplimiento de la ley, y eso es bastante perjudicial para la convivencia. Claro, ¿no? Tal cual. Y si hablamos ya desde el punto de vista más macroeconómico, si ponemos el acento, la mirada en el funcionamiento de las empresas, bueno, es evidente que la falta de una estabilidad jurídica, el hecho de que los gobiernos se manejen con absoluta arbitrariedad, ¿eso qué provoca? Bueno, provoca un fenómeno de retraimiento de la inversión. Es decir, por eso es
que Argentina tiene una enorme cantidad, una enorme corriente de fuga de capitales, porque el capitalista no se siente seguro, no ve que exista un clima favorable para la inversión empresarial. Entonces, lo que intenta es llevarse sus ahorros al exterior. Eso es muy perjudicial. Claro, déjame agregar un dato. En función de esto que vos planteás, se estima que hay 200.000 millones de dólares fuera del circuito financiero, fuera de la Argentina. Fuera de la Argentina. Claro. Bueno, eso imaginemos lo que significaría eso si eso se tradujera en inversión, claro, y en empleo genuino, que es otro de los problemas que tenemos. Es decir, estamos siempre parcheando la situación de empleo. Planes sociales, subvenciones, etcétera, pero no se está generando empleo genuino. Sí, desde hace 4 años. Claro, y eso es fundamental. Eso es fundamental. Es decir, si queremos después tener una ciudadanía que piense con autonomía, que tome decisiones con libertad, necesitamos, claro, que sean personas verdaderamente autónomas, que sean económicamente autónomas, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que estamos muy mal, creo que se agravaron los problemas de Argentina, sobre todo en estos últimos 4 años, o en este último periodo. En general, desde que está Cristina, en mi opinión, la situación tanto económica como institucional, etcétera, se ha ido degradando y cada vez más. De manera que estamos en una situación límite. Por eso, estas elecciones que se nos vienen, de los próximos días, son un desideratum, como decían los latinos. Es decir, acá se decide mucho, decide mucho. Y bueno, la esperanza y la expectativa que tenemos es que se produzca una inflexión y podamos arrancar una etapa nueva. Los ataques al Poder Judicial a través del intento de reforma, de los ataques a los miembros de la Corte Suprema, los ataques al juez Fayt, el intento de destitución de Campagnoli, por ejemplo, son nunca vistos en Argentina. Sí, evidentemente, es decir, hemos asistido a una dinámica de agresividad al conjunto de las instituciones con el ánimo clarísimo de tener el control que bueno, y nos aproxima a las características de los sistemas autoritarios. Es decir, en eso consiste el autoritarismo. Claro. Es decir, cuando el gobierno quiere absorber la totalidad del poder, concentrar lo máximo el poder, no tolera la existencia de una oposición política porque no la legitima, la deslegitima acusándola de que es una oposición de derechas, que responde a poderes extranjeros o concentrados. Bueno, hay una deslegitimación del adversario político que se convierte en una especie de enemigo permanente. Claro. Esto creo que es un rasgo peculiar del populismo. Es decir, el populismo tiene, digamos, 2 o 3 rasgos característicos, ¿no? Uno es la presencia de un liderazgo mesiánico, es decir, una persona que se considera que ha sido designada por el dedo de Dios para regir los destinos de un país y adopta los comportamientos propios de los monarcas de las monarquías absolutas, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado es un discurso maniqueo donde hay un enemigo que es el que está frustrando las posibilidades de que la patria avance, progrese, etc. Con lo cual siempre hay una delegación de responsabilidad. Los responsables no somos los argentinos, sino que son fuerzas que desde el exterior o internas, en complicidad con esas fuerzas del exterior, están impidiendo nuestro progreso, nuestro avance. Sí, sí. Esto se vio, por ejemplo, ante la inflación, echarle la culpa, digámoslo así, a los comerciantes, empresarios, grupos concentrados. O sea, yo no tengo nada que ver, son ellos que aumentan los precios, ¿no? Claro. Un ejemplo. Claro, bueno, es evidente, es decir, el tema de la inflación es un verdadero drama, es decir, inconcebible que un país que ya ha tenido experiencias hiperinflacionarias vuelva otra vez a caer en el mismo fenómeno. Y es evidente que la responsabilidad por el fenómeno inflacionario es básicamente del Estado.
es decir, o del gobierno. Sí, claro. Es el gobierno el que genera un fenómeno de estas características. Que bueno, es sumamente incómodo y frustrante porque nadie sabe exactamente dónde se debe situar. Sí, sí, y afecta principalmente a la gente de menos recursos. Es un impuesto. Claro, es un impuesto en el fondo, es un impuesto y por supuesto el que paga el impuesto básicamente, este tipo de impuestos es la gente más desfavorecida. Alegardo, en tu libro, La religión populista, vos haces referencia a, por un lado, el populismo como reverso de la democracia y a los costos ocultos del clientelismo. ¿Por qué no nos explicás brevemente el concepto? ¿Cuáles son esos costos ocultos del clientelismo? Bueno, recién hablábamos de la necesidad de la autonomía del ciudadano, es decir, no hay ciudadanía si no hay ciudadanos autónomos. Claro. En consecuencia, el fenómeno del clientelismo lo que genera es una dependencia, porque las personas que están recibiendo algo que parece una concesión graciosa de su majestad, sienten un deber de lealtad y de retribuir, digamos, aquello que reciben. Entonces, da la sensación de que esas personas han perdido su autonomía y su capacidad para decidir libremente. Entonces, evidentemente, una cosa es que existan algún tipo de planes cuyo objetivo es hacer de paliativo frente a situaciones dramáticas, sociales, etcétera, que está bien. Ahora, eso es muy diferente cuando eso se convierte en una cosa ya sistemática, permanente. y permanente. Claro. Entonces, esto es muy malo para el funcionamiento institucional y me parece que, en fin, tenemos que ir a buscar una economía sana que genere puestos de trabajo y entonces me parece que sí vamos a generar una cultura del progreso, de la sensación que debe tener cada ciudadano de que trabajando puede progresar y mejorar su situación y la de sus hijos, ¿no?, en el futuro. Alegardo, hace unos pocos días atrás escribiste un artículo titulado Elogio del voto útil. Se está debatiendo en estos días el voto estratégico, el voto útil, si conviene votarlo a Massa, Macri. ¿Cuál es tu enfoque al respecto? No, bueno, el sentido de la nota era hacer una reflexión estableciendo la diferencia entre lo que podemos llamar el voto estratégico, voto útil, que es aquel voto donde el ciudadano hace un cálculo y dicen, voy a colocar mi voto para generar un determinado efecto y entonces es una decisión o un cálculo racional. Frente, digamos, al voto tradicional, que puede ser un voto a veces llamado el voto de convicción o un voto ideológico, donde la gente, el ciudadano vota por tradición, porque se siente que está, unos se sentirían peronistas, otros se sentirán radicales, o algunos se sentirán de izquierda, otros de derecha, y entonces vota de acuerdo, digamos, a su ubicación en el espectro ideológico. Bueno, yo creo que cuando un país enfrenta una situación muy especial como la que en este momento enfrentamos, donde yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para generar alternancia. Claro. Es decir, en la democracia, la verificación de que la democracia funciona, la tenemos cuando hay alternancia. Si en vez de alternancia lo que tenemos es un partido, un frente, un grupo político que permanece y que va ganando sucesivamente las elecciones, eso se convierte en un régimen. Es decir, un régimen que cada vez pierde más aspectos democráticos. Entonces, es muy importante generar esa posibilidad de que haya un cambio. El cambio oxigena la vida política y da la posibilidad de que haya competencia. En la vida tiene que haber competencia. Si no hay competencia, no funcionan bien las cosas. Entonces creo que estamos en un momento donde hay que hacer un voto inteligente, un voto estratégico dirigido a favorecer y propiciar el cambio político, que es lo que va a permitir
que surja alguna fuerza política más nueva que ofrezca alternativas diferentes y creo que esto le va a hacer muy bien al país, ¿no? Leonardo, te comentaba antes de comenzar la entrevista datos de encuestas, por ejemplo Management and Fit, que plantea un escenario de balotaje muy ajustado, pero escenario de balotaje. También Rouvier plantea este escenario. ¿Vos cómo ves el escenario es evidente, para el domingo? Es evidente que si no hay balotaje, quiere decir que ha ganado el hombre que representa la continuidad, que es Scioli. Yo espero que tengamos esta posibilidad de un balotaje, quiere decir que se abra la posibilidad de que después, en una segunda instancia, ya los ciudadanos puedan elegir entre dos opciones clarísimas, que será una opción de continuidad y será otra opción que es la que ofrece el cambio, ¿no? Hacer un pronóstico ahora sobre lo que va a suceder dentro de 3-4 días me parece que es innecesario. Es difícil hacer una previsión. Claro, sí. Lo único que uno puede señalar la esperanza de que se abra esa posibilidad de cambio y de alternancia, y eso se va a producir si efectivamente se abre la posibilidad del balotaje. ¿Cómo ves el apoyo de los gobernadores Apac y Beretelnec al candidato del oficialismo, teniendo en cuenta la crisis de la fruticultura y que Neuquén fue una de las provincias más perjudicadas por la caída en la producción de petróleo y gas? Bueno, yo creo que lamentablemente, como no tenemos un sistema federal, es decir, tenemos un sistema federal formal en la letra de la Constitución, pero todo funciona como un sistema unitario, donde el presidente de la nación, que es el dueño de la lapicera, es el que tiene una enorme capacidad para redirigir los recursos a las provincias. Entonces, esto ha generado un sistema de aceptación, y los gobernadores en general lo que adoptan es una actitud de sumisión frente a al Poder Ejecutivo Nacional. En este caso, me imagino que los dos gobernadores han hecho sus cálculos, pensarán que es muy probable que el resultado electoral favorezca a la persona que es continuadora de este régimen, y bueno, y se han alineado con vistas a ubicarse bien y correctamente en el futuro. Pero bueno, es un cálculo, una especulación. La política es así. Sí, es lamentable, ¿no? Sí, yo lamento que no haya coherencias ideológicas. Es decir, lo que yo observo, es decir, personas que un día están en un espacio, saltan al día siguiente a otro espacio. Sí. Bueno, esto lo que habla es, primero, la enorme debilidad de los partidos políticos argentinos. Acá no tenemos una verdadera estructura de partidos fuertes, consolidados. Entonces esto favorece mucho, ¿no? Sí, pero bueno, estos saltos. Claro, el caso de Narváez, que de ser opositor todos estos años, sí, bueno, es propio del peronismo. Sí, es sorprendente. Es sorprendente. Bueno, y el fenómeno del peronismo, que también tiene su peculiaridad, ¿no? Porque estamos ante un movimiento, es una especie de sustancia coloidal que va adoptando distintos colores según las épocas, ¿no? Entonces estamos ya casi como acostumbrándonos a estos saltos que evidentemente demuestran fragilidad, ¿no? Es decir, no hay consistencia y esto es una señal de que no hay estabilidad política. Cuando no hay estabilidad política tampoco hay estabilidad jurídica, ¿no? Y es un poco uno de los, me parece, de los desafíos que tenemos. Es decir, tenemos que conseguir un país previsible, claro. Es decir, un país estable, un país que ofrezca garantías jurídicas de estabilidad, es un país que proteja los derechos de propiedad. Es decir, esta es la base fundamental, institucional, que es la que ha permitido el progreso del capitalismo en los países que han tenido éxito, que son muchos. Con lo cual, tampoco ahora hace falta estudiar demasiado, porque uno simplemente mirando el panorama internacional se da cuenta que hay países que están en una etapa de constante progreso, países que eran pobres, que salieron del atraso, como los países del sudeste asiático, o el mismo ejemplo de China ahora, los países que ya de tiempo antes
que eran similares a Argentina, como Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Y son países que les va muy bien. Tenemos el caso al lado de Chile. Chile es un país que le está yendo bien. Bueno, ¿por qué? Porque están haciendo las cosas del modo que se hacen en el resto de países que son ordenados, son disciplinados, son trabajadores y sobre todo exactamente, es decir, la base es ese respeto a la ley, que me parece que es la base esencial del progreso, ¿no? Aleardo, gracias como siempre por tu tiempo, muy útil para ayudarnos a reflexionar, ¿no? Bueno, gracias a ti. Pausa y en el próximo bloque el diálogo con los integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén. Ya venimos. Auspicia este programa Casinos del Río. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Grupo Sancor Seguros.